Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a más un episodio de nuestra serie sobre el combate espiritual, según el libro del padre Lorenzo Scupoli. Vamos a tratar ahora, o comenzar ahora, una serie de episodios sobre la oración. Y vamos a ir paso a paso como para que podamos degustar este tratadito del padre Lorenzo y que nos sirva para que nosotros podamos progresar en la vida espiritual. No pensemos que los consejos son muy simples, porque puede que alguno piense, bueno, esto es muy simple, ya lo hago, y no necesito ya de estos consejos. Sí, los necesitamos. Yo que tengo muchos años de sacerdocio, al leerlos me ha revivado la fe, ¿sí? Y, y sobre todo me ha ayudado a mejorar la oración, porque pasa que a veces uno, precisamente por la soberbia que es contra lo cual más el padre Lorenzo Scopoli em, combate en este librito, en este tratado, por la soberbia pensamos nosotros que, bueno, al cabo de ya algunos años yo necesito cosas más profundas, más intensas, más desarrolladas, más complejas, pero en realidad eh, lo simple, eh, muchas veces es lo que olvidamos y por eso no podemos progresar en la vida espiritual, porque el reino de los cielos es de los que se hacen como niños. En este capítulo vamos a hablar sobre lo que se puede llamar la oración mental. No hablamos todavía de la meditación, de eso hablaremos después, sino de la oración mental, distinta de la oración vocal que se hace con la boca, ¿no? Con palabras pronunciadas con la boca. Aquí hablaremos simplemente de lo que él llama la oración mental. Y dice él que la oración mental es una elevación de la mente a Dios con petición actual o petición virtual de lo que deseamos. Paso ahora entonces a describir eso. Repetiré una vez más en la definición. Oración mental es la elevación de la mente a Dios. O sea, es la mente apuntando hacia Dios, la mente apuntando hacia Dios, se eleva hasta Dios y eso lo hace con petición actual, diciendo qué es lo que necesitamos o qué es lo que buscamos o pedimos, o petición virtual, ¿sí? Con el deseo. Ya vamos a detallar cada uno de estos dos tipos. Y, y esto es importante porque precisamente en la mayor parte de nuestro día no vamos a poder hacer oración vocal, ya sea porque estamos tratando con otras personas, ya sea porque estamos en el trabajo, porque no tenemos las manos libres para poder desgranar algún rosario. Entonces, en ese caso, la oración mental va a ser muy útil. Entonces, empieza explicando el padre Lorenzo primero en qué consiste la oración o petición, la petición actual. La oración mental con petición actual. La petición actual dice, se hace con palabras mentales y se pide la gracia de esta forma u otra parecida. Ejemplo, Señor Dios mío, concédeme esta gracia para honra tuya. Concédeme esta gracia para honra tuya. Fíjense que el motivo de la oración, de la petición, es para honra tuya. Y pedimos entonces una gracia para honrarlo más a Él. Otro ejemplo, pone el mismo Padre Lorenzo, lo mismo. Señor mío, creo que será de tu agrado y servirá para tu gloria que yo te pida y obtenga esta gracia. Realiza en mí entonces tu divino beneplácito o tu divina voluntad. Fíjense que la intención de la oración es siempre dar gloria a Dios, honrar a Dios, servir mejor a Dios. Esa es la intención de la oración. No piensa el Padre Lorenzo en otras cosas, porque aquí se trata de progresar en la vida espiritual. Y progresamos en la vida espiritual no para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para que honremos más a Dios. Esto se explica con todo lo que hemos dicho en todos los demás capítulos.
en todos los otros episodios, porque aquí hemos hecho un largo ejercicio de desprendimiento de nosotros mismos, de desapego de nosotros mismos, de desapego de de nuestro amor propio. Y entonces lo que buscamos en la oración, o lo que hemos de buscar en la oración, es sola y únicamente, agradar a Dios u honrar a Dios. También pone ejemplos de oración para cuando seamos víctimas de ataques del enemigo. Ojo, ataques del enemigo no son sombras, o sea, no son principalmente sombras que me aparecen o voces que me resuenan en la cabeza. No, ataques del enemigo son cuando, por ejemplo, querés sentirte mejor que los otros. Cuando, por ejemplo, querés juzgar a otros. Cuando querés enojarte. Cuando, bueno, las tentaciones contra el sexto mandamiento de impureza, obviamente, ¿no? Y cuando hablo de enemigo, hablo de Satanás, el mundo y la carne. Cuando es intensa la pereza, cuando tienta la pereza, cuando tienta la vanidad, ataques del enemigo. Entonces, etcétera. Podemos pensar en todos los vicios capitales y podemos pensar en cualquier pecado y entonces eso sería un ataque, una tentación del enemigo para que ofendamos a Dios. Entonces en esos casos vas a rezar de este modo. Ejemplo, Dios mío, date prisa en socorrerme para que no sucumba ante mis enemigos. Los enemigos de mi salvación, ¿sí? Los enemigos de mi salvación, no los que quieren mi daño y compañía. Y aquí quiero poner una cosa muy importante que no dije hasta ahora, y es lo siguiente. El padre Lorenzo Scupoli, que fue miembro de la Orden de los Teatinos a finales del siglo XVI, él fue acusado, no se sabe de qué, no se sabe de qué, porque los teatinos tenían la costumbre de quemar todo el archivo de los procesos que se hicieran contra los religiosos de la orden. eh, Parece ser que fue por calumnia, ¿sí? Por alguna calumnia. Y eso dicen algunos biógrafos y estudiosos de la obra. Y entonces él fue acusado y condenado muy duramente por la congregación y pasó un año en la cárcel de la congregación. Entonces, y eso fue en 1585. Entonces, y después de eso fue suspendido a divinis, ¿eh? O sea, era sacerdote, pero fue suspendido de ejercer el sacerdocio y permaneció como un religioso, un simple religioso, como si fuese un hermano, no podía celebrar la misa. Y entonces él persevera con grandísima humildad durante esos años, 25 años, 25 años. Estuvo entonces el padre Lorenzo soportando esa terrible prueba. La congregación le rehabilita ya al final de su vida, 2 años antes de su muerte, y durante el tiempo de su suspensión y todo, él escribió la obra y ya en vida se había hecho la obra muy famosa, muy famosa. Ya había tenido como, no sé, qué sé yo, más de 50 ediciones, una cosa así. Y, y se publicaba en vida del padre Lorenzo como El combate espiritual escrito por un padre teatino o un padre de la orden de los teatinos. La orden fundada eh, por, por, por el santo Cayetano, ¿sí? Entonces, sí, ese San Cayetano que conocemos, ¿no? Entonces, y aquí, ¿cuál sería el enemigo del padre Lorenzo aquí? Porque él escribe esto que escribe, el combate espiritual, precisamente después de una larguísima humillación ante la cual él resiste con soberana humildad y virtud, muere con fama de santidad y entonces los enemigos de su alma van a ser, en este caso, la soberbia, ¿sí? La vanidad, contra lo cual él ha luchado y ha resistido y ha vencido, ciertamente, con su perseverancia a lo largo de todos estos años. Entonces,
Que no sucumba ante mis enemigos, Señor. Date prisa en socorrerme para que yo no caiga ante mis enemigos y no te ofenda, no sea soberbio, no, no me resista a quienes buscan mi mal. ¿Sí? Porque el enemigo, el demonio, precisamente lo que va a inspirarnos delante de las humillaciones es que contraataquemos, es que mostremos también los defectos del que nos ataca, que nos venguemos. Todo eso es tentación del demonio. Y ante eso hay que pedir a Dios que se dé prisa en socorrernos para que no sucumbamos ante los enemigos. O bien, otro ejemplo, Dios mío, refugio mío, fortaleza de mi alma, ven pronto en mi ayuda para que yo no caiga. Y si la lucha continúa, sigue tú también orando de la misma forma. O sea, ¿y qué pasa si no pasa la tentación? Y seguir rezando, seguir rezando, seguir rezando para seguir siendo humilde, seguir rezando para poder vencer la tentación, seguir rezando para poder eh, seguir perseverando, ¿no? Y sigue orando de la misma forma y resiste siempre con valentía a quien lucha contra ti. Porque el demonio lo que quiere es que nosotros desesperemos, o sea, que dejemos de esperar en Dios y busquemos resolver el problema con nuestras propias fuerzas. Dejemos de esperar en Él, dejemos de esperar en su misericordia o en su providencia y nosotros salgamos a resolver el tema por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando termine la dureza de la batalla, el rigor del combate, entonces te vas a dirigir a Dios y le mostrarás el enemigo que ha combatido contra ti y tu negligencia en resistirte a él, tu flojedad, diciéndole, aquí tienes, Señor, la criatura, obra de tus manos, redimida con tu sangre por tu bondad infinita. Y aquí está tu enemigo que intenta apartar a esta alma de ti y devorarla. Señor mío, a ti recurro, solo en ti confío, pues eres todopoderoso y bueno, y ves mi incapacidad y mi facilidad en someterme voluntariamente al enemigo si no cuento con tu ayuda. Ayúdame, esperanza mía y fortaleza de mi alma. Entonces, reconocimiento de nuestra nada, reconocimiento de nuestra miseria y eh, petición fervorosa a Dios para que Él sea nuestro refugio y nuestro baluarte contra el enemigo que procura que nosotros pequemos, que procura que nosotros caigamos en la tentación y que nos parezcamos a Él, por supuesto, ¿no? Entonces, y esto se hace con peticiones, petición actual, ¿sí? Oración mental con petición actual, o sea, pidiendo propiamente con palabras mentales, pidiendo a Dios que venga en nuestro auxilio, reconociendo nuestra nada, pidiendo a Dios que nos libre de las manos del enemigo para que podamos nosotros resistir en el combate y no caigamos en la tentación. Ahora, hay otro modo de pedir del cual habla el padre Lorenzo, que es la petición virtual y que consiste en cuando elevamos la mente a Dios para obtener una gracia, presentándole la necesidad, pero sin palabras ni discurso alguno. Antes le pedíamos con palabras y con discursos, o sea, con una oración pronunciada, aunque mentalmente. Ahora, en cambio, le vamos a pedir, le vamos a presentar nuestra petición sin palabras, sin discurso. Por ejemplo, cuando elevo la mente a Dios y en su presencia me reconozco incapaz de defenderme del mal y de obrar el bien y miro atentamente al mismo Señor con gran deseo de servirlo, esperando su ayuda con humildad y fe. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, trayendo, por ejemplo, a la imaginación la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de la Santísima Virgen, la imagen de los santos, eh, recordando, por ejemplo, la misa del domingo anterior. Entonces, imagino en la Santa Misa al sacerdote consagrando, elevando la hostia, ¿sí? Y por eso es tan importante que tengamos la memoria poblada con imágenes religiosas, para que sea fácil para nosotros hacer esto, traer a la memoria actual alguna imagen religiosa
Y con eso entonces dirijamos nuestro corazón al Señor y le miremos suplicantes, Señor, sálvame. ¿Mm? Señor, sálvame. Entonces, elevar la mente a Dios y en su presencia reconocernos incapaces de defendernos del mal y de obrar el bien y mirarlo atentamente al mismo Señor con gran deseo de servirlo. Digo que este tema de traer la imaginación al Señor ayuda mucho, pero no es el único modo. También puedo dirigirme al Señor sin imágenes, ¿sí? Simplemente haciéndome consciente de la presencia, de estar en presencia de Dios, de que Dios me ve, que me oye y que me ama y que está aquí. No es necesario usar la imaginación, pero al principio sí puede ser muy útil. Si es que no estamos acostumbrados a elevar a Dios sin que usemos imágenes. No hay problema. Empezamos con imágenes. Empezamos con imágenes. Pero esto es simplemente hacerlo con el deseo. Entonces, sigue diciendo el padre Lorenzo que este conocimiento, este ardiente deseo y esta fe en Dios es una oración que virtualmente pide, virtualmente significa no actualmente, sino por la fuerza del deseo, pide todo aquello que necesito. Y cuanto más puro y sincero sea este conocimiento, ardiente ese deseo y viva esa fe, conocimiento, deseo y fe, tanto más eficaz será la petición. ¿Sí? Aunque sea simplemente virtual, aunque yo no use palabras. Pero que cuando aquí, bueno, el padre Lorenzo usa el término conocimiento, cuando nosotros conocemos algo, no necesariamente usamos imágenes cuando entendemos algo. Entonces, entendí esto, ¿sí? Te explican algo, ¿sí? Y ves la cosa, no entiendo qué es, me explican y entonces digo, ahora entendí. Bueno, ese entender, ese ahora entendí, es conocimiento, ¿sí? Por eso conviene que dediquemos tiempo al estudio, no a la simple lectura superficial, sino al verdadero estudio, porque ese estudio nos va a dar mayor conocimiento de Dios, principalmente la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces el estudio nos va a dar conocimiento de Dios y entonces cuanto más puro y sincero sea este conocimiento, porque lo conocemos a Dios por el estudio, lo vamos conociendo cada vez mejor, no para nuestra gloria, no para vanidad, sino para servirle, para amarlo más. Cuanto más puro y sincero sea el conocimiento de Dios, entonces, y más ardiente el deseo de servirle a Él y de evitar la tentación y de no ofenderlo, y más viva la fe, porque creo que Él me escucha y que se ocupa de mí, entonces más eficaz va a ser la petición y se va a alcanzar aquello que estamos buscando. Hay además, sigue diciendo el padre Lorenzo, otro tipo más preciso de oración virtual que se hace dirigiendo a Dios el pensamiento, pidiéndole ayuda. Esa mirada no es más que un recuerdo tácito y una petición tácita de la gracia que anteriormente ya habíamos pedido, recordando la petición. Entonces, y dice que hay que tratar de aprender bien esta forma de oración y de conseguir que llegue a resultarte familiar, porque te demostrará la experiencia que esta forma de petición es un arma que puedes tener fácilmente a tu disposición en toda ocasión y en todo lugar, y es más valiosa y provechosa de lo que yo soy capaz de expresar. Entonces, ¿en qué consiste esta última forma de oración de la que habla el padre Lorenzo? Dirigir a Dios el pensamiento pidiendo la ayuda. Entiendo yo que es simplemente pensar en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta que cuando él, ella iba al catecismo a un monasterio, creo que iba a un monasterio de monjas que quedaba cerca donde estaba residiendo en aquel momento siendo niña, y entonces hablando con la monja que le daba el catecismo, creo que hablan sobre si Teresita ya le habían enseñado a hacer oración. Y entonces Teresita le dijo que todavía no, pero mientras tanto, hasta que no le enseñen a hacer oración, ella solía ponerse, creo que detrás de la puerta, no, detrás del sillón, y estaba la cortina y se ocultaba detrás de la cortina, y me quedo pensando en Dios y en las cosas que ha hecho. Mientras no me enseñen a hacer oración,
Entonces hago eso, decía Santa Teresita del Niño Jesús siendo niñita. Y entonces creo que la monja, o me viene a la mente ahora, no sé si era monja o el sacerdote, le dice, bueno, pero es que eso es la oración, ¿no? Es elevar el pensamiento a Dios, es pensar en Dios. Claro que pensar en Dios es muy difícil para nosotros pensar en Dios si es que tenemos la mente tan llena de todo tipo de distracciones y no dedicamos tiempo a la lectura espiritual y a la oración vocal. Entonces, es muy difícil pensar en Dios. Tanta música, ruido todo el día. No solamente el ruido auditivo, también el ruido visual con el teléfono y compañía. Entonces, evidentemente, este video y tantos otros que producimos para poder formar a la gente eh, se mezcla con un montón de tonterías y de distracciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, para la mayoría de las personas esto que es tan simple y tan útil puede ser muy difícil. Por eso es necesario que pasemos por una especie de proceso de desintoxicación para que podamos nosotros entonces tener una mente capaz de elevarse a Dios. Por eso es tan importante cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, porque si no simplemente elevar el pensamiento a Dios se nos va a hacer poco menos que imposible, demasiado difícil, podría decir, demasiado difícil. Pero se puede hacer eso. Y hay un método que es muy simple que se puede hacer para poder ejercitar esto de elevar el pensamiento a Dios pidiendo la ayuda, que es a través de lo que se llaman las pequeñas jaculatorias. Jaculatoria viene de un término griego que es jácula, creo que era griego, no recuerdo bien, eh, y que es flecha o flechazos, ¿sí? Flechazos. Entonces, el, elijo una frase breve y esa frase breve la repito, ¿sí? Continuamente. La repito continuamente. Anotar en un papelito y revisarlo todos los días, porque puede que ahora al escuchar esto, al escuchar esta meditación, este capítulo de nuestra serie, te propongas hacer y después lo olvides, ¿no? Escribí eso. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 15 años, cayó en mis manos un librito de estos que se llamaba El Pequeño Secreto. Y, em, y entonces aprendí allí la técnica de las jaculatorias. Entonces escribí en un papel, lo imprimí, sí, bien grande, ¿no? Un banner de papel. Y mi frase era, todo por ti, mi Salvador. ¿Mm? Todo por ti, mi Salvador. Y lo repetí durante años. Todo por ti, mi Salvador. Todo por ti, mi Salvador. ¿Sí? Entonces, y me ayudó muchísimo porque, claro, como no podía rezar todo el tiempo, porque trabajaba trabajé desde adolescente en un pequeño empleo. Y entonces lo hacía, iba recitando eso. Esa es la ejaculatoria, eso es elevar el pensamiento a Dios. De tal modo que con el tiempo lo que hacía era ya simplemente repetirlo casi sin palabras, inclusive sin palabras mentales, solamente con el repitiendo o reproduciendo el deseo que producía en mí esa ejaculatoria. Y eso es muy simple, es muy simple. Y con eso uno se mantiene en la oración continuamente. Oren sin cesar, dice el Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Y lo podemos hacer gracias a esa jaculatoria. Entonces, elegite una jaculatoria que más te inspire, no cambies todo el tiempo, aprende con una y la vas haciendo hasta que haga parte de tu vida eso y entonces con ella te dirijas a Dios. Entonces, queridos amigos, hasta aquí este episodio, el episodio de hoy. Que Dios te bendiga muchísimo y que te ayude y te dé fuerzas en el combate espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.